Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto verlas aquí. Bienvenidas. Elas ahí. Gracias, Hola, qué gusto. gracias Elisa. Adriana Buentello, buenas tardes. Buenas tardes, espero que ya no se me vaya el internet porque qué sufrimiento de veras, pero Sí, con mucho gusto de estar con ustedes, de verdad qué honor, Elisa, Laura, Julio, qué bueno que ya estás aquí de regreso y pues muy feliz de estar con ustedes hoy. gracias. Y Laura Castellanos. Laura, buenas tardes. Mi querido Julio, qué gusto verte, verlas y aquí estamos. Muy bien, muchas Otra vez gracias. de mosquetera. Otra vez de mosqueteras, otra vez en los primeros días de programa en Radio Centro, cuando empezamos toda esta historia, Laura Castellanos estaba ahí de mosquetera, pero bueno, luego ya fue más intermitente la colaboración, en fin. Elisa Lanís, por favor, danos tu primera lectura de este día 8 de marzo, un día tan esperado, tan complicado, con 20 aristas distintas que podemos abordar. ¿Qué destacas de lo que está pasando hoy, Elisa? Julio, desde muy temprana hora comencé a ver columnas, mensajes en las redes, en los chats, y lo único que atisbé medio a pensar entre tanta vorágine informativa es, por un lado, qué claridad de tantas colegas en relación a estos temas, y por otro lado, qué largo camino nos espera por recorrer, querido Julio, Uh-huh. porque es un día que levanta además muchas pasiones, independientemente de lo que tendríamos que estar recordando, conmemorando. Hay mucha confusión en lo que representa el Día Internacional de la Mujer o las mujeres. Con lo que me queda ahorita es, de verdad, necesitamos todos y todas reeducarnos hacia una cultura donde vayamos cancelando la misoginia, la discriminación, las distintas formas de violencias tan sutiles, tan adentradas además en una cultura como la nuestra, Julia, en una cultura como la mexicana, porque si bien, por supuesto, es un día internacional y en donde además la ONU ha establecido como pandemia las violencias hacia las mujeres, en México estas violencias van cobrando un significado tremendo y terrible cuando vemos el día a día, cuando conocemos las experiencias y cuando empezamos a escuchar las voces de tantas niñas, adolescentes, jóvenes, adultas. Ahí me quedo ahorita con este arranque de inicio de decir tanto por recorrer Sí, tenemos por delante, que ojalá lo hagamos juntas y juntos. gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué faceta, qué arista destacas o te impacta más a ti en lo personal de todo este conjunto de hechos que estamos viviendo y que desembocan en este día? Hay algo que me llama particularmente la atención y antes de entrar al análisis particular de lo que estamos viendo, incluso desde el discurso de López Obrador, del presidente de la República, porque hoy hacía mención que pues no se habían visto protestas en otro gobierno Uh-huh. de ese estilo. Pues no lo está considerando como un ataque directamente a su gobierno y ahí evidencia un profundo desconocimiento e ignorancia. Yo recuerdo y lo he platicado en algunas ocasiones con Laura Castellanos, porque de pronto para algunas generaciones como la mía, pues en esta cuarta ola feminista, pues llega en un momento pues en el que nos hace reflexionar incluso las propias violencias de las que fuimos objeto y que en su momento justificamos o nos culpabilizamos, y veo ahora que con mucho gusto y de verdad me llena no nada más de orgullo, sino de alegría el que las mujeres y sobre todo estas generaciones tengan mucha más conciencia y estén empujando con tanta fuerza pues todo lo que son las violencias, o sea, la lucha en contra de las violencias hacia la mujer.
Yo particularmente, sobre todo hace un par de años, quizá no tenía la conciencia de lo que implicaba el acoso, de lo que implicaban las violencias, los micromachismos, que también es algo que todavía algunas generaciones solemos justificar, y que veo que ahora pues muchos jóvenes son las que nos están enseñando. Veo una gran diversidad también en las voces de las mujeres. Unas pueden estar más radicalizadas en sus discursos, en sus acciones, pero sin duda hay un movimiento legítimo que no al que no debería de restársele la importancia que tiene de ninguna forma, y que lamentablemente vemos constantemente que está en una situación tanto de desventaja por el discurso presidencial, pero también de un sometimiento como un botín político, que esa es la parte de una derecha o de una oposición que nunca ha jugado un papel preponderante en estos temas, y que ahora se quieren montar penosamente en estos temas. Era totalmente esperado. Creo que eso lo hemos platicado incluso en diferentes mesas, que la oposición se montara en cualquier tema, pero sí veo con la parte que me frustra es de pronto ver a una sociedad que no voltea realmente a considerar el movimiento, sino busca estar en una u otra posición política. Pero la parte que me llena de alegría es la parte en la que veo estas muestras, las manifestaciones de ayer, lo que comentaba de la conferencia mañanera, de que todas estas protestas virtuales, ¿no? Que se vuelcan en la conferencia mañanera en una, pues digamos, en un cambio de ánimo de lo que normalmente suele transcurrir, de pues el aplauso al presidente. Esa es la parte que me parece destacable. Así que pues por ese lado pues creo que llegamos pues con una juventud, sobre todo muchas mujeres que nos han dado pues grandes lecciones. Bien, gracias, Adriana. Laura Castellanos, lo que te esté llamando más la atención de lo que estamos viviendo, y en particular te pregunto, pues hay la perspectiva de la violencia que pueden realizar grupos de encapuchados esta tarde o noche. Esa violencia es una violencia políticamente legítima, proporcional a los agravios recibidos, o cómo debemos caracterizar ese tipo de violencia, Laura. Tu micrófono. Perdón. Bueno, Julio, yo publico hoy un artículo en el Washington Post en español, en el que hago una recapitulación de lo que ha pasado del anterior 8 de marzo a este. Y en ese sentido, tiene que ver un poco con lo que estás hablando, con las acciones directas que realiza la vertiente más radical del amplio movimiento de feminismos que hay en el país. Elisa decía ahorita, pues tenemos un largo camino por delante. Si nos ponemos a pensar en la historia, pues tiene 300 años, digamos, que la lucha de las mujeres, y 70 años la lucha por los derechos ciudadanos. Ha sido un camino larguísimo. Las acciones directas, que son acciones legítimas para confrontar el orden social, que a veces llegan a recurrir a la violencia, pues no olvidemos que feministas, sufragistas, inglesas en los años 20 llegaron a colocar bombas artesanales como vía de lucha. ¿Por qué? Porque eran detenidas, o porque, por ejemplo, a sufragistas de otros países se les impedían reuniones, se les impedía manifestarse. En México, la cuarta ola feminista, que es la que está emergiendo, que yo la ubico en las mujeres que están rondando los 20 y 30 años de edad, pues es una generación de feministas emergentes que, a diferencia de las que vimos, de las sufragistas mexicanas de los años 20, de las feministas de los 70s y 80s, que son las de la segunda ola, y las de la tercera ola de los años 90, que en algún momento optaron más por la vía institucional y la vía política partidista. Esta cuarta ola
es transgresora y rompe con todo. Y quiero comentar algo importante que no debemos perder de vista. Esta es una manifestación global. Yo en mi artículo refiero que esta es la revolución social del siglo XXI, porque finalmente está teniendo expresión en distintas latitudes del mundo, y es a partir de esta generación que está confrontando el orden patriarcal, es que está poniendo en crisis, y lo estamos viendo aquí, pues el sistema electoral, el que haya puesto en vilo la candidatura de Salgado Macedonio, algo que no se había visto antes. Estamos hablando de un movimiento social que es diverso, que no tiene líderes visibles, es horizontal, y que una de sus vías, yo digo, de expresiones de esa rabia acumulada por la espiral de violencia de género que ha crecido a partir del gobierno de Calderón, es expresiones de esa rabia. Y si nosotras, y si esta sociedad mexicana que es tan machista no comprende la dimensión que significa que en este momento haya 20,000 mujeres desaparecidas, mujeres y niñas, que es una crisis humanitaria que jamás habíamos vivido en este país, o que se asesine a 10 mujeres cada día en promedio, entonces no vamos a comprender la rabia de estas mujeres. Las que están entre los 20 y 30 años de edad representan al segmento de la población que tiene el 70% de riesgo de ser víctima de algún tipo de violencia de género. Entonces, en ese sentido, Julio, yo pienso que estamos viviendo la emergencia de lo que yo considero el movimiento opositor más potente en este momento en el país. De pronto me empezó a escribir gente a decir, ay, pues que hagan un partido político, o nunca van a tomar el poder porque bla, bla, bla. No, esto rebasa una cuestión electoral, esto rebasa los partidos políticos. Sí, esto rebasa incluso la misma cuarta transformación y al presidente, aunque para mí es el representante del orden patriarcal en este país. Estamos hablando también de que están cuestionando y confrontando al orden establecido, es decir, a la iglesia, a la sociedad, al sector educativo, a las familias, porque esto que estamos viendo se vive también al interior de las familias, se está viviendo en las escuelas, se está viviendo incluso en distintos estratos sociales que no nos imaginaríamos, de mujeres de distintas edades, de distintos orígenes raciales, incluso de identidades de género. Entonces, Julio, yo lo que avisoraba es que el día de hoy no íbamos a tener una réplica de la marcha histórica del año pasado, en parte por el COVID, en parte porque ha sido un año de mucho desgaste y desánimo, pero que para nosotras es una parada, es una cuestión también que tiene que ver con la sobrevivencia de las mujeres, con una lucha en contra de la desigualdad, de justicia. Y pues desafortunadamente, y entiendo aquí, como dice Elisa, pues nos falta mucho, sí, pero no podemos hacer otra cosa. Claro. Entonces, aquí lo interesante es que en este momento, desde distintos frentes, tanto el institucional como el partidista, como de las más radicales, como de las mujeres de frentes rurales, indígenas, estudiantes, estamos protestando contra esta violencia. Eso es lo que a mí me parece revolucionario y muy importante. Gracias, Laura Castellanos. Elisa, ¿qué opinas sobre la instalación de ese muro, de esas vallas afuera de Palacio Nacional, por un lado? Por otro lado, ¿qué opinas de la conversión que se hizo de
de esa fría continuidad metálica, convertirla en una muestra cultural, en una muestra del ingenio que siempre ha tenido los movimientos sociales para convertir la fuerza del adversario, convertirlo en una oportunidad de ingenio, de chispa, de poder salir adelante. Y tercero, me gustaría saber qué opinas sobre las posturas que ha ido diciendo el presidente López Obrador en su discurso respecto a las marchas y manifestaciones que se esperan hoy. Julio, para mí ha sido como muy emotivo, ¿no? Además, yo estoy como en un momento así, ¿no? Muy personalmente fuerte, ¿no? Con todas estas pandemias, primero la del COVID, que bueno, esta pasará, pero nos está dejando con el alma partida, ¿no? Y esta pandemia de violencias contra las mujeres que no pasa y que sigue y sigue y sigue y vemos ahí, y sí, y el camino es largo y lo único que podemos es seguir caminando, 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 dando pasos. Entonces, ver de pronto los nombres de cerca de 3,300 mujeres víctimas de feminicidio, que son pocas, Julio, Sí. o sea, que son pocas en relación a lo que pasa en nuestro país, ¿no? Ajá. Dimensionar esta tragedia me parece que sería un ejercicio que tendríamos que estar haciendo en estos momentos en el país, ¿no? Imaginar 10 mujeres al día asesinadas, más de 3,300 nombres en esta valla fría, metálica, que separa un Palacio Nacional del reclamo de tantas mujeres, ¿no? Y comenzar a ver sus nombres escritos, para mí ha sido conmovedor. Y después ver que se tejen flores y se ponen encima de sus nombres, y veladoras y rezos, y las mujeres y los niños se abrazan también ahí, y los hermanos y las hermanas. Híjole, a mí me pareció conmovedor, me pareció que rebasa por mucho y que expresa lo que es este movimiento, sí, así, rebasando por mucho cualquier discurso propagandista, Julio, que se quiera dar desde Palacio Nacional, cualquier visión electoral o politiquera que quiera plasmarse en una manifestación como esta, que es la del grito de tantas y tantas mujeres, ¿no? El dolor de tantas y tantas familias. Y eso es lo que yo creo, que el presidente sí está siendo rebasado por la izquierda feminista, y sus discursos se están quedando tan cortos y a su vez están ejemplificando lo que es esta naturalización del orden patriarcal en nuestro país, ¿no? En donde ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando, y donde no entienden, que no entienden, como decían por ahí, ¿verdad? Me impresiona mucho, Julio, porque vemos que la respuesta, la mirada del presidente, lo vimos en la conferencia mañanera, la mirada hacia lo suyo, al interior del palacio, en una pantalla de lo que fue el año pasado, para explicar su discurso, ¿no? Es que esto es lo que iba a pasar, iban a quemar la puerta. Es decir, no se está dando cuenta de lo que está pasando afuera. Y creo que el problema que está sucediendo en estos momentos en la presidencia en general es que están limitando, y lo habíamos dicho ya también aquí, Julio, están poniéndose los lentes, la lupa y la mirada únicamente a través de la política. Y entonces no está permitiendo que se vea el panorama completo, o no está, esa visión no está permitiendo al presidente ver el panorama completo, en donde por supuesto que los opositores van a tomar Pues sí. este discurso y se van a montar cínicamente en él, ¿no? Es impresionante, Julio, ver incluso a colegas, a medios de comunicación, donde hacen unos machazos, o sea, los conozco, los sé, Julio, ¿no? Y ahora, tengo ¿no? la misma sensación. Varios de empresa feminista, ¿no? Sí. Pero por supuesto que está esa parte, por supuesto,
Pero este movimiento, esta necesidad de cambio, este reclamo justificado ante la tragedia que se vive en el día a día, va mucho más allá que eso, va mucho más allá que la derecha, que el neoliberalismo, que los opositores del presidente, de la 4T, va mucho más. Y eso es lo que creo en donde se está quedando corto el presidente. Eh, y, y, y bueno, ver esta conmovedora reacción y respuesta. Yo también, cuando digo que tenemos que aprender, por supuesto que me aplico, el que tenemos que reeducarnos. Y me sorprende mucho la respuesta de las jóvenes. Ayer en casa, por ejemplo, yo dije, híjole, ojalá eh, llegáramos contingentes afuera del Palacio y que fuera que se escucharan cánticos y veladoras y rompa el pacto, presidente, y todas estas canciones también que se han convertido en un himno, ¿no? Y dije, porque seguramente lo que quieren los políticos de un bando y del otro es que esto se irrumpa en la violencia y demás, ¿no? O sea, eso estábamos reflexionando así en casa y lo comparto aquí. Y en eso, jovencitas y jovencitos sabios a mi alrededor, ¿no? Me decían, no, que se manifiesten como se les pegue la gana, ¿no? Y nos acordamos aquí de esta frase del documental de rompan todo, ¿no? En donde decían rompa, o sea, caray, ¿no? ¿Cómo empieza a permear este discurso también como parte de la propaganda desde ayer de no, hombre, Martin Luther King y Mahatma Gandhi y la paz? Es decir, bueno, sí, ¿no? Y hay que ver cómo, bueno, en fin, no quiero ir más allá, pero decir, es también utilizar ese mismo discurso desde ayer, lo empezamos a ver con los propagandistas del régimen y hoy en voz del propio presidente que van por ahí, ¿no? Y decir, pues sí, no. Y en esas mismas luchas sociales y en esas luchas raciales, pues también estaba un Malcolm X, ¿no? Y también estaban en la discusión de hasta dónde tendrían que ir, ¿no? Y hasta dónde deberían de manifestarse y cómo hacerlo. Y esa es decisión que se irá dando, por supuesto, en el camino y andando en esta lucha colectiva hacia un mejor país. No se va a dictar desde un palacio amurallado, ¿eh? Así es, Elisa. Retomo lo que decías de cómo resulta tan peculiar y te incluyo por lo que dijiste, el que nosotros que conocemos a una parte de nuestros compañeros comentaristas, columnistas, opinantes, sabemos quiénes son y sabemos el papel que han jugado históricamente de convalidación del régimen en turno, del poder en turno, de la obediencia a lo que les indican los dueños del pandero, los dueños de la partitura, y ahora convertidos en feministas, hablando fuerte. No, es que es una lucha legítima, tienen que caminar, dices, bueno, ¿de qué se trata? Pero efectivamente, así es la política y la oposición va a aprovechar eso y más, como los propios movimientos sociales o llegados al poder en su momento aprovecharon también los errores de sus contrincantes para exhibirlos, para exponerlos y exacerbarlos. Pero ahí están ahora los nuevos héroes de la lucha feminista, surgidos de las cloacas de regímenes anteriores. En fin, Elisa, gracias. Adriana, ¿qué podemos pensar que puede suceder en este México nuestro si la vertiente más avanzada del pensamiento progresista, que debería ser Morena, se mantiene callada ante el caso concreto de Félix Salgado Macedonio, concretamente, y en general adosada, acomodada al discurso presidencial? No pareciera haber camino para cambios profundos y trascendentes en nuestra sociedad si hasta la izquierda mexicana está tan ignorante de lo que implica realmente un movimiento como el feminismo y prefiere estar entendiendo todo en la clave de las lógicas del poder político electoral de Palacio Nacional. Julio, si me permites también comentar sobre el muro y que viene a colación sí, también sí, claro.
preguntando, a mí me parece que lo que vimos cuando empezaron a instalar estas vallas es como la cereza en el pastel, pues que viene a coronar justamente como pues todo este apoyo que ha habido desde Palacio Nacional sobre un candidato acusado como tiene señalamientos de abuso sexual como lo es Félix Salgado Macedonio, porque pareciera que además de estar alejando cada vez más a las mujeres, a las feministas, el gobierno pues las estuviera retando, por lo menos fue un pensamiento que tuve cuando empecé a ver esto, como si las estuviera retando, sobre todo a estos grupos que son un poco más radicales, ¿no? Con esta cuestión de derrumbar el patriarcado. O sea, me pareció inapropiado hasta en la estrategia, no sé si les pasó por la mente que era una manera de retar a ciertos grupos la instalación de estas vallas. No sé si se dieron cuenta de ese mensaje que podrían estar mandando, pero sin duda, pues llama la atención que un presidente, que hay que decirlo pues claramente, que es el primer presidente que en mucho tiempo llega realmente por la vía democrática y que además llega con un gran respaldo, lo cual me parece que justamente lo hace más trascendente este tema. Logró un presidente que logró acercarse tanto a la gente de la manera en que lo hizo el presidente a millones de personas y que ahora se está alejando del movimiento feminista que pues también pues por ser un proyecto que venía de la izquierda, pues muchas mujeres apoyaron, muchas mujeres feministas apoyaron este proyecto y yo sí creo que pues esto que está sucediendo, el alejamiento que estamos viendo, que el presidente rechaza entender porque no es una cuestión de que él no lo entienda, sino que no lo quiere entender, o sea, está en una cerrazón que incluso ya lo platicábamos el viernes en entrevista con la diputada Lorena Villavicencio, que ella misma reconocía que pues habría que empujar ese conocimiento, pues que ellas mismas tendrían que contribuir o que quisieran ayudar al presidente a que lo entendiera, pero es parte de que él se ha puesto en el centro de estos ataques. Lo que me parece grave es particularmente que en este discurso de lo del muro de paz, que sí me parece pues hasta una especie de burla, pues hay funcionarios y gente cercana al presidente que pues entendieron de forma diferente al presidente el movimiento feminista y las protestas, y que ahora se están amoldando a un pensamiento único desde Palacio Nacional, ¿no? Y que cierran filas en torno a este discurso que me parece absurdo del muro de paz. Parece que, lejos de que ellos contribuyeran a que el presidente entendiera más a profundidad el movimiento feminista, es al revés, lo cual me parece claramente un retroceso. Y pues la parte que como decía Laura, me llama la atención, que es desde la presidencia, una figura tan fuerte como el presidente está no solo deslegitimando cada vez que habla y que lo vincula con la oposición, le quita fuerza o le busca restarle fuerza al movimiento feminista. Esa parte en la que no se da cuenta o no quiere darse cuenta que alimenta a pues la gente que lo sigue, digamos, de manera pues muy importante, o que incluso pues hay ahí quizá un tema de que finalmente solo a través del presidente mucha gente se informa, y que está alimentando un discurso de odio contra el movimiento feminista. O sea, sí, es más, me atrevo a decir que pues ya estamos viendo en el chat pues muchas muestras de odio, ¿no? Que desde el que te llaman feminazi, feminista, todo eso sí se tiene, o el presidente tendría que analizar claramente cómo está alimentando también ese discurso contra el movimiento feminista. O sea, porque no es solamente lo literal o lo que dice el presidente, sino cómo involucra a todas las partes, ¿no? Y en este caso, pues su audiencia no es poca cosa. Gracias, Adriana. Laura Castellanos, ¿por qué en el contexto social de México no se entiende o no se asume estas reivindicaciones feministas como un movimiento de izquierda, progresista, respetable y susceptible de sumarse a él?
sino que se le ponen etiquetas de violencia, de manipulación, de histerismo, de otro tipo de cosas. ¿Es o no es un movimiento revolucionario y transformador el que están emprendiendo las feministas en México? Pues precisamente porque es un movimiento revolucionario y transformador y porque México es un país profundamente machista. Cuando yo digo que el presidente encarna o personifica el orden patriarcal, es porque él representa lo que piensan la mayoría de los hombres mexicanos. O sea, la mayoría de los hombres mexicanos no ven ni escuchan a las mujeres. Las nulifican, pueden agredirlas, pueden acosarlas. ¿Por qué? Porque saben que en la sociedad patriarcal que vivimos, que ¿qué significa eso? Que los hombres tengan privilegios masculinos que posibiliten la opresión de las mujeres. Y cuando éstas quieren emanciparse de esa opresión, pues entonces ya no les gustó a los hombres, ¿no? Y suceden una serie de violencias que tienen que ver desde lo familiar, lo doméstico, en los distintos ámbitos, tanto sociales como dentro del aparato de Estado, como tiene que ver la impunidad cuando hay denuncias en contra de algún tipo de estas violencias. ¿Y por qué hay esta percepción? Pues, Julio, históricamente feministas han sido estigmatizadas. Desde las sufragistas, la palabra feminista incluso que nace que surge en Francia, viene de un término médico que indica una desviación mental, así les llamaban a las sufragistas cuando salían a marchar, les decían feminista, era como un término despectivo. Las mujeres se lo apropiaron y lo hicieron suyo. ¿Qué es lo que sucede ahora? A mí no me molesta tanto que haya estos hombres o que en los medios de comunicación el término se ha socializado. ¿Por qué? Porque ha sido un término tan estigmatizado que para mí fue una gran sorpresa que las jóvenes en el contexto de la cuarta ola feminista del año pasado, que con muchísima furia tomaron planteles escolares para denunciar casos de acoso escolar, se asumieran como feministas, porque era un término que prácticamente no se utilizaba salvo en determinados círculos de militancia. Algo importante, Julio, la izquierda no ha sido feminista. La izquierda ha excluido al feminismo, la ha marginado. Las mujeres han tenido que dar una batalla frontal tremenda para ganar espacios dentro de los partidos políticos, históricamente, incluso dentro del Partido Comunista, del que tú me quieras decir. Ahora, recientemente se aprobó una ley que tiene que ver con la paridad electoral, ¿no? La paridad de género en los comicios electorales. Yo pienso, y yo no quiero generalizar, el feminismo no está en contra de los hombres, y eso es muy importante que lo entiendan los hombres, está en contra del orden patriarcal, es decir, del sistema de la sociedad que permite la opresión y que las mujeres sean violentadas. Si hay hombres que no están de acuerdo, pues entonces están rompiendo ese pacto. Y es importante que lo hagan y que lo manifiesten. El presidente, como bien dice Adriana, pues no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque también tiene que ver con perder privilegios. Y en su caso es sumamente grave que este pensamiento se traduzca en recorte a políticas públicas para erradicar la violencia de género. Que él, por ejemplo, que ha desdeñado las causas feministas, entre ellas el derecho al aborto, de pronto por no posicionarse a un tema que tiene que ver con la salud pública y que es un derecho humano y reconocido por la Suprema Corte después de que se aprobó en la Ciudad de México, pues de pronto su posicionamiento hace que se rechace en Quintana Roo, en el Congreso del Estado, la semana pasada, por 13 votos, las jóvenes feministas tuvieron que ir a tomar el Congreso de manera pacífica para colocar el tema en la agenda y así lograron
que hubiera un análisis y una discusión. Y cuando fue el momento de la aprobación, por 13 votos en contra y 7 a favor, fue rechazado la despenalización del aborto. Y 6 de las y los diputados de Morena se ausentaron o se abstuvieron de votar, y eso no posibilitó que hubiera la despenalización del aborto. Pero lo que no se ponen a pensar es que en Quintana Roo 109 niñas el año pasado, entre los 10 y los 14 años, fueron obligadas a parir porque tuvieron embarazos provocados por una violación. Entonces sí es muy peligroso que el presidente, en su propia mirada machista, que no quiere abrir y que no quiere escuchar y ser sensible a las demandas de las mujeres, ahora sí que tire línea mañanera hacia su partido y hacia los congresos. Está por votarse la discusión también ha estado presente en el Congreso de Puebla, donde también jóvenes feministas tomaron el Congreso. Entonces, Julio, por esa razón es que el término, por un lado, sigue estigmatizado, pero por el otro lado hay una apropiación social de muchas mujeres que a mí me parece muy interesante, que por primera vez en este país se asumen de maneras diversas como feministas. Gracias, Laura Castellanos. Elisa Alanís, mucho se menciona que en términos de paridad, por ejemplo, el gobierno de la llamada 4T ha tenido paridad en cuanto al número de hombres y de mujeres en los cargos más importantes, pero siendo un avance finalmente el que haya ese tipo de inclusiones, no sé qué opines, pero pareciera que muchos de esos cargos a veces se dan en posiciones menores, que el control político real de los aparatos de poder sigue centrado en varones, no en mujeres, y que algunos de los cargos que se dan, pues se dan casi para cumplir la cuota de escaparate que está pidiendo la ley o la circunstancia política. Y eso me lleva a preguntarte, Elisa, ¿crees que puede haber cambios reales en este México nuestro, o que por delante está un camino muy fatigoso y muy complicado de lucha para ir abriendo caminos verdaderos a una representación femenil auténtica que realmente responda a los intereses de ese movimiento? El camino, digo, Julio, es muy, muy largo y lo veo complicado, pero también en contraste hay que decir que se han dado pasos importantes, y México en particular además es un país que ha marcado ya ejemplo como esta parte de congresos paritarios en todo el mundo. Entonces creo que se suma a estos países que van abriendo brecha, y es muy curioso lo que comentabas, porque justamente platicaba yo, tengo un grupo de amigas, de mujeres, pertenezco a un grupo, y pertenecí porque me metieron al chat, ¿no? Uh-huh. Y así ya uno se va haciendo parte de, ¿verdad? Sí. Además, estas nuevas tecnologías han sido impresionantes en los cambios y en cómo podemos aglutinar ciertos esfuerzos. Mujeres de muchos partidos políticos, apartidistas, con cargos en distintos ámbitos de gobierno, o sin cargos, o en el periodismo, es decir, científicas, de todo. Pero justamente lo que nos ha unido, o lo que nos unió desde un principio, fue el tema de la paridad. Uh-huh. El poder ir abriendo brecha a partir de litigios. Y así, a través del litigio estratégico, poder ir abriendo espacios para las distintas mujeres. Y es un tema que, si bien, qué bueno que le tocó ahora al gobierno de la Cuarta Transformación, o de la autodenominada Cuarta Transformación, el primer congreso paritario, es un tema por el cual se ha luchado desde hace muchos años, en distintos momentos de la historia y con distintos avances. Yo recuerdo, y a lo mejor ustedes también, de aquellas primeras peticiones de las cuotas, ¿no? Y se hablaba antes de cuotas.
y 70-30, era así Sí. como el mínimo. El que hubiera por lo menos 30% de mujeres en el Congreso, ¿no? Y era un estira y afloje, y al rato 40-60, y después, bueno, vino esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde también estuvo presente la primera presidenta magistrada, y en donde se decide que los partidos tienen que poner el 50-50 en candidaturas, no sé si recuerden, y que fue un escándalo. Entonces surgieron las famosas Juanitas, porque lo que estaba pasando es que los candidatos ponían a personas cercanas, a mujeres cercanas, para después poderlas suplir por los hombres, en fin, todas estas historias que hemos pasado. Y hoy se logra este primer congreso, pero hay que decirlo, nada más fue a nivel federal el congreso. Ahora se logró que ya en otros puestos de gobierno también se implemente la paridad, pero son pasitos que se van dando, Julio, y el tema concreto del cual hablabas hace un momento, el decir, no basta con estar, ahora hay que participar en la toma de decisiones importantes, en los puestos importantes. Por eso, a pesar de vivir un proceso de apertura de las mujeres en los distintos espacios, vimos, por ejemplo, recordarán en la fotografía de la Constitución de la Ciudad de México, puro señor, ¿no? O sea, es impresionante ver de pronto estos paneles de puros hombres. ¿Por qué? Porque siguen presidiendo las comisiones, siguen estando en las tomas de decisión más importantes, son los dirigentes de los partidos hombres. Es decir, ahora lo que se está también luchando es por lograr la igualdad sustantiva. Y justamente ese término de sustantivo implica el poder participar en todas las tomas de decisiones. Entonces, bueno, son movimientos importantes, son espacios que se han ido ganando, y que sin duda van a implicar una transformación en la manera de ir viendo las cosas, en las leyes, en las propuestas, en las iniciativas. Y después viene lo más difícil, el cambio cultural, Julio, porque una cosa es lo que digan las leyes y otra, cómo le van dando vuelta a todo, ¿eh? Claro. Incluso en algunas sentencias de la Corte no se cumplen por esas resistencias culturales, mencionaban ya algunas. En otras, a pesar de que, por ejemplo, niñas o adolescentes o mujeres que son violadas pueden interrumpir el embarazo de manera legal, hay una total resistencia que están viviendo ya a la hora de llegar a los hospitales, en donde se niegan a darles ese servicio. Es decir, todas estas rupturas culturales me parece que son las más difíciles en un país muy discriminador como el nuestro, muy conservador y muy misógino. Bien, Elisa, muchas gracias. Adriana, pues ya está en las primeras noticias. La gente, ya hay contingentes de mujeres que van por la Avenida Juárez rumbo pues a intentar llegar al Zócalo. Ya ha habido primeros encapsulamientos de grupos que pretendían dirigirse hacia el Zócalo, y ya la policía ha ido cerrando. Hay reportes incluso de agresiones a algunas fotoreporteros y fotoreporteras. ¿Qué podemos prever, Adriana? ¿Qué es lo que puede suceder? La cuantía de la gente que se manifieste hoy, la violencia que puede darse, en fin, ¿qué es lo que piensas que puede suceder más tarde, Adriana? Julio, pues bien, sí, como lo comentas, ya van, hasta hace unos 10 minutos nos reportaban 4 fotógrafas que fueron agredidas en el metro, en las inmediaciones del Metro Hidalgo. Graciela López de Puerto Oscuro, Sashenka Gutiérrez de F, Gabriela Esquivel de 24 Horas y Leslie Pérez del Heraldo de México. Pues Julio, sí, sin duda no va a tener la manifestación la misma afluencia que pues la del año pasado.
Efectivamente, el tema de la pandemia pues es un factor clave en la asistencia a esta manifestación, y se han dado incluso pues a través de diferentes plataformas, pues se han diversificado las manifestaciones, como lo comentábamos. Una fue en la conferencia mañanera, hay otro tipo de conferencias, de manifestaciones virtuales, pero sí creo que lo que sí podría confluir el día de hoy son pues movimientos o manifestaciones quizá de las que son un poco más radicales o que tienden a ser un poco más violentas, y es ahí donde pues justamente hacer hincapié en el tema o el mensaje que manda este muro, que te digo, me parece que pues también llama un poco a estos grupos radicales a un reto, ¿no? Quitarlo, brincarlo o tirarlo. Me parece allí que sí puede haber, alguna situación un poco más compleja en algunas, pues en algunos minutos o en algunas horas más, Julio, y pues comentar un poco también sobre este tema que decía Elisa, sobre el tema del, pues un gobierno paritario. Me parece que lo que pregona también tanto el presidente es importante, sin duda, que pues haya más mujeres en la política, pero en sí mismo el que haya más mujeres en puestos que supuestamente o aparentemente son claves, tampoco eso en sí mismo es feminismo. De pronto lo que entiende el presidente por feminismo, hay que recordar la réplica pues el alcance que tiene la conferencia mañanera, porque la verdad es que hay mucha gente que suele repetir tal cual lo que dice el presidente. Y como bien lo mencionaban, no necesariamente, aunque el secretario de Gobernación anteriormente tenía una posición clave, no en términos de lo que está sucediendo actualmente, pues no está pasando de esa forma. Él destacaba el día de hoy que pues en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad Pública, pues anteriormente no tenían ese puesto mujeres, y que pues su gobierno ahora era paritario. Eso pues es algo positivo, sí, pero eso no implica que el presidente esté entendiendo de qué se trata el movimiento en sí. Ahora, incluso puede ser parte de una simulación, porque como ya se ha mencionado en otras ocasiones, no tienen el mismo peso en la realidad, porque el pacto patriarcal sigue intacto, y hasta que el presidente, que es la figura principal pues de este gobierno, no quiere entender de qué se trata el pacto patriarcal, pues y además romperlo, pues no puede pronunciarse en contra de la violencia contra las mujeres, porque se sigue ejerciendo. Y con este tema del respaldo a Félix Salgado Macedonio desde la conferencia mañanera lo está haciendo. Ahora, hay muchas manifestaciones que están en contra de estos señalamientos que se le hacen al presidente, porque también creo que es algo que no ayuda o no abona desde la mañanera, el que no distinga pues los que son los opositores o los que son los de la derecha queriendo montarse en el tema, a una protesta legítima de mujeres feministas o de la gente que está en contra de este tipo de señalamientos, y que realmente es una protesta legítima en su contra, Julio. Gracias, Adriana. Laura Castellanos, una parte de la atención pública se centra en las mujeres que encapuchadas o embosadas con martillos, con objetos metálicos, se dedican abiertamente a romper vidrios, a destruir cortinas metálicas, en fin. ¿Quiénes son, Laura? ¿Son grupos realmente organizados? ¿Son grupos pagados por políticos que tratan de generar caos o problema? ¿Tienen una ideología y en consonancia con ella están actuando así? ¿Cómo podemos identificar y clasificar a estos grupos, Laura? Microfonito. Perdón, es que lo quito. Sí, gracias. Pues tienen distintas militancias y no precisamente comparten una ideología común, o a veces es una expresión de la rabia, ¿no? Es importante comprender que en el siglo XXI las acciones directas, que es a partir de acciones transgresoras que incluyen en algunas ocasiones la destrucción,
es una forma de manifestarse en contra de lo establecido. A lo largo del siglo, por ejemplo, grupos anarquistas que han, como parte de sus acciones de protesta, han realizado acciones de destrozos que, como yo lo comenté, no son específicamente, no forman parte de este momento o de las mujeres mexicanas. Acciones directas, que son estas acciones contestatarias que pueden incluir destrozos, o que incluso olvidamos, Julio, que el propio presidente realizó acciones directas al tomar los pozos en los años 90. Son acciones que confrontan el orden establecido y social, son acciones que confrontan la vía institucional. Realizas una acción de protesta y de confrontación. En este caso, en el caso mujeres que mencionas, pues la mayoría son jóvenes que, como yo te comenté hace rato, forman parte del segmento de población que ha sido más violentado. Yo he tenido oportunidad de platicar con algunas y no necesariamente o comparten una ideología anarquista, aunque sí se rigen por algunos conceptos anarquistas como la horizontalidad, la autogestión, el buscar no tener vínculos o rechazar vínculos con partidos políticos, con todo lo que sea institucional o con empresas. Se embozan por una cuestión de anonimato y por una cuestión también de seguridad. No todas en el amplio movimiento feminista, no todas están de acuerdo con estas acciones, eso es importante decirlo. Estas jóvenes, lo hemos visto, su expresión de rabia en contra de lo establecido no únicamente sucede en México, aunque en América las mujeres de México y las chilenas, digamos, que son las que más han recurrido a este tipo de acciones. Ahora, hay un proceso de mayor radicalidad, sí, yo lo observo. Y es común, por ejemplo, vimos este tipo de grupos. Yo en mi libro Crónica de un país embosado dedico un capítulo a los grupos anarquistas, y como de 2011 a 2015 vimos células de estos grupos, particularmente de jóvenes varones. Aquí lo interesante es que sí, también llega a haber infiltrados, infiltradas, y también llega a haber espontáneos, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo, o incluso yo lo llegué a ver que de pronto había jóvenes con militancia comunista, anarquista, sin ninguna militancia, y simplemente es un reflejo para mí de la crisis institucional que vivimos en este país, ¿no? De la crisis del sistema de justicia, del sistema electoral, del sistema de partidos, y que es manifestar esa rabia en contra, en el caso anarquista, de lo que simbolice, de símbolos del capitalismo, bancos, tiendas, o en este caso, simple y sencillamente es ir, como yo lo he visto, por ejemplo, lo vi en la marcha del año pasado, del 8 de marzo, es ir haciendo pintas, haciendo destrozos, y de esa manera ir expresando la rabia en contra de la violencia de género. Yo como veo el día de hoy, Julio, es que sí era de esperarse que no iba a haber mucha manifestación, en parte, como dice Adriana, por la cuestión de la pandemia, y en parte porque el movimiento también está en una especie como de reflujo. Ha sido un año de mucho desgaste, ha sido un año de desánimo, y efectivamente la colocación de la valla se ve como una gran provocación. Y será esta apropiación y al haber puesto los nombres de muchas de las mujeres víctimas de feminicidio, pues también es una provocación al presidente, ¿no? Claro. Entonces, es una situación muy polarizada ahora, y pues lo importante es que pensemos también que este 8 de marzo, las mexicanas, desde los distintos frentes en los que estemos
y lo que estamos haciendo formamos parte de una protesta global, porque el 8 de marzo son protestas en distintos países del mundo. Muy bien, Laura, gracias. Son las 2:54 p.m. Recuerde que iniciamos esta mesa con puntualidad no acostumbrada a las 2 de la tarde, así es que estamos ya en la parte final. Les propongo que cerremos con algún comentario sobre un tema conectado con lo que hemos estado platicando, pero específicamente cómo ven Guerrero y si creen que Félix Salgado Macedonio finalmente será confirmado como el candidato de Morena a esa gubernatura. ¿Qué opinas, Elisa? Julio, yo creo que ya todo puede pasar en tu país. Pues sí. Todo puede pasar. A mí me sorprende tanto, ¿no? Cuando vi las expresiones de tantas mujeres de Morena diciendo no a la candidatura de Félix Salgado, después a tantas mujeres y hombres que se sumaron a esa misma petición, después otra carta en donde estaba la propia Citlali, Nadine Gassman, y ni las veo ni las oigo, como decía por ahí el peloncillo de Salinas, ¿verdad? O sea, ni las veo ni las oigo, ni me interesan, o sea, es así, ¿qué es esto, no? Y claro, y el discurso desde el poder, en donde dice, la presunción de inocencia, pues ya, se amoló la cosa porque todo el mundo cree que la presunción de inocencia es que un hombre acusado y señalado en diversas ocasiones a lo largo de su vida de abuso sexual puede ser candidato porque al fin que las fiscalías, como si fueran tan buenas en su ejercicio y no estuvieran infiltradas por el propio poder, ¿verdad? Hasta que las fiscalías den una sentencia condenatoria. Imagínate, Julio, ¿en qué estamos? ¿No? Y lo hemos dicho aquí, pues por supuesto que nosotros estamos por el principio de presunción de inocencia, por eso no estamos pidiendo que lo metan mañana a la cárcel, ¿no? Digo, por supuesto, claro. Es inocente hasta que se le dé pues, lo contrario. Y entonces que el ámbito jurídico resuelva su camino. Ahora, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de las garantías también y de escuchar a las víctimas, de impartir justicia y procurar justicia con una perspectiva de género, es increíble que esta candidatura continúe. Y es increíble ver hoy su tuit, ¿no? Es así de un cinismo. ¿Por qué? Porque está totalmente protegido por esa valla metálica, ¿no? Es así, hablando de los simbolismos. Entonces, no sé qué vaya a ocurrir, Julio. La verdad es que yo pensé que desde las manifestaciones anteriores, dentro del propio partido, desde las voces de la mayoría mujeres, pero también hombres del partido, esto iba a cambiar y no fue así. Entonces, pues vamos a esperar. Me parece que el movimiento feminista en México, así como en el tema de paridad, se volvió una punta de lanza en el mundo. Yo creo que el movimiento feminista en México está siendo un ejemplo a seguir, independientemente de las experiencias internacionales y los contactos también que se tiene a nivel global. Esto ya no lo paran, Julio. O sea, lo que voy es, este movimiento llegó para quedarse. Yo no sé si la valla metálica, ahora convertida en antimonumenta, pues se vayan a atrever a quitar esos nombres, esas flores, esas veladoras, o se va a quedar, ¿no? A mí me parece que tendría que permanecer ya como permaneció el antimonumento de los 43, el de los niños y niñas de la guardería ABC que perdieron la vida en el incendio, y ahora pues tenemos este monumento. Yo creo que pues a mí me gustaría que sus nombres permanecieran y que se fueran sumando muchos otros, ¿no? Recordando los nombres para no olvidar jamás lo que se ha vivido y lo que se sigue viviendo hoy en día, Julio. Platicaba con Lorena Villavicencio, hablábamos también del número de mujeres, niñas, adolescentes violadas en nuestro país. Cerca de un poco más de 45 al día, según cifras oficiales, que siempre, por supuesto, en las cifras tenemos que ser muy cautelosos porque no es fácil denunciar.
Pero entonces en el transcurso, lo que llevamos aquí, Julio, platicando nosotros, con la audiencia, fueron violadas 2 niñas, 2 mujeres, 2 adolescentes, en lo que pasó ahorita, ¿no? Aquí en México, en nuestro país. O sea, yo creo que, bueno, esa es mi reflexión, Julio. Me parece que la candidatura de Félix Salgado Macedonio sí tendrá un costo muy alto para Morena. Me parece que Morena, como sabemos, tiene muchas posibilidades de arrasar en Guerrero, entonces no importa quién pongan. Yo no creo que esto pueda durar más, y si dura, lo único que va a hacer es fortalecer el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista y el movimiento también al cual se quieran integrar mujeres y hombres a lo largo de lo que viene. Elisa Alanis, gracias. Y vamos ahora con Adriana Buentello. Adriana, ¿qué piensas en el tema Guerrero y sostener la candidatura de Félix Salgado? Julio, fíjate que dando como introducción un poco también lo que pasó el día de ayer con su cuenta de Twitter, el presidente publicó un mensaje hablando un poco del tema de las vallas, que no las habían puesto por miedo. Sin embargo, sí argumentó, entre otras cosas, que pues no se vale el vandalizar el Palacio Nacional, pero el mensaje interesante fue la importancia que le dio a que eso fuera a estar publicado en los diarios, en la prensa nacional e internacional, al decir que las fuerzas conservadoras quieren un escándalo y la gran nota nacional e internacional. O sea, es decir, le importa tanto lo que diga la prensa, que pues él mismo pues reconoce que esa fue una de las razones a la hora de instalar las vallas, más allá del mensaje que le esté mandando al movimiento feminista. Ahora, poniéndolo eso como en contexto, que el presidente está alejándose cada vez más de este movimiento. A mí me parece que lo que está sucediendo, incluso el tuit que menciona Elisa sobre Salgado Macedonio, en el que festeja o en el que celebra o en el que conmemora a las mujeres, me parece una burla, y que además es permitida pues desde Palacio Nacional. O sea, es lo que estamos viendo. Yo sé que a la gente le molesta mucho que se señalen estas cosas, pero la figura del presidente es importantísima. Ahora, pues el presidente de Morena, pues conocemos que en términos técnicos debería solamente dedicarse a ciertas cosas, pero en lo político sabemos quiénes están detrás de los hilos de estas candidaturas, y que no es ingenuo el hecho de que, pues, o que es ingenuo que se piense que el presidente no tiene injerencia sobre esta candidatura de Salgado Macedonio. Lo hemos visto en múltiples conferencias con este respaldo que pues, la gente está esperando que literalmente, porque nos critican justamente de nunca hemos visto que lo respalde. Pues no van a decir yo respaldo a Salgado Macedonio, pero cuando está privilegiando en el discurso la presunción de inocencia, cuando tendría Morena que presentar a candidatos que tengan, además de buena fama pública, que no estuvieran en medio de este tipo de señalamientos, bueno, por supuesto que lo que estamos viendo es un respaldo. No esperamos que de manera literal se pronuncie, porque pues técnicamente así no va a ser, pero sí me parece muy, muy relevante lo que el mensaje que está mandando, y como decía Laura, el presidente es una figura patriarcal preponderante. O sea, desde allí se erigen los discursos que vemos cómo se repiten y cómo violentan al movimiento y deslegitiman o buscan deslegitimar al movimiento feminista, tanto en las redes sociales como pues en otros ámbitos. Pero esa es la parte que me parece relevante, que es desde la figura presidencial donde se están gestando estos temas como lo de Salgado Macedonio. Muy bien, gracias Adriana. Laura Castellanos, te toca cerrar esta mesa con el tema de Guerrero y Félix Salgado. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo pienso que desafortunadamente el pacto patriarcal está tan afianzado en este país que lo más probable es que quede como candidato, y como decía Elisa, con un gran costo para el partido, para Morena, para la Cuarta Transformación, y
Vimos hoy la renuncia, ¿no?, de Estefanía Veloz, que pues es una de las activistas que rompió con Morena. Hoy anunció su salida y lo que va a provocar es una fractura interna, o ya la provocó, ¿no? Porque así como Estefanía, yo supongo que habrá otras militantes de Morena en total desacuerdo. Y yo sí pienso que el presidente ha manifestado su respaldo a Félix Salgado de maneras tan distintas, ¿no? Y que esa intervención, esa injerencia suya al desdeñar y descalificar las denuncias de las víctimas, las ha puesto a ellas en una gran vulnerabilidad. No se da cuenta que con sus comentarios desdeñosos, al reducirlo a todo a un golpeteo de politiquería, lo único que hace también es tirar línea y solapar la impunidad del sistema judicial guerrerense. Yo pienso, Julio, que de cualquier forma, como bien dice Elisa, esta historia no termina aquí, aunque quedara. Lo que no se ponen a pensar es que, bueno, a ver, López Obrador y la 4T llegaron, arrasaron, pero la mayoría de los votantes fueron mujeres, que tienen una gran base militante con apoyo de mujeres, sí es cierto, pero lo que se les olvida es que no solamente hay elecciones intermedias, hay elecciones en el 2024 y muchas de las mujeres y de las jóvenes que ahorita incluso ni siquiera pueden votar, lo van a poder hacer. Claro. Y lo que va a provocar es eso, es un robustecimiento del amplio movimiento de feminismos y el desafío para estas distintas vertientes de feminismos va a ser ver la manera en que haya puentes de diálogo, de articulación, de organización, para que pueda avanzarse y hacer comprender a la sociedad la parte esencial de lo que es el feminismo, que es combatir las desigualdades de género, las desigualdades de ejercicio de poder en este país para lograr una sociedad más igualitaria. Entonces, Julio, queda ratísimo, sí, efectivamente el feminismo llegó para quedarse en este país, nos guste o no, y abrámonos, aprendamos a escuchar y también desde el feminismo aprendamos a atender las contradicciones y abrir espacios para trascender también las pugnas internas que hay. Híjole. Pues Laura, muchas gracias. Gracias, Elisa, por la participación en este lunes de Mosqueteras. Gracias, Elisa Alanis. Gracias, qué gusto, Julio, Laura, Adriana. Muy buena semana para todos y todas. Gracias. Adriana, gracias. Buenas tardes. Gracias, un placer, Laura, Elisa. Gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias, Laura Castellanos. Un gustazo, un abrazo, mi querido Julio, y también otro para Adriana y para Elisa. Bien, pues seguimos adelante. Muchas gracias. Esta ha sido la mesa.